Yo les voy a hablar de cirugía endoscópica de oído, lo cual representa un tema bastante amplio, bastante vasto. También, no sé si a todos les pasa, a los aquí presentes, por lo menos a mí sí, es un tema que tuvo un auge muy alto, después se fue desinflando un poquitito porque, bueno, se demostró que algunas cosas se podían seguir haciendo con el microscopio o no. Y entonces como que ya estamos todos medio cansados, me parece a mí, de escuchar pontículum, subiculum, por lo cual yo voy a hacer un breve repaso anatómico de todo eso. Voy a mostrarles algunas competencias que pueden hacer cada uno en sus residencias. Si consiguen cabezas frescas, genial, con huesos secos también. Y si no, les voy a dar una propuesta de algo que hice yo con los residentes en el instituto, que está muy bueno para practicar. Hay que tener un endoscopio de oído, que es una óptica de 3 milímetros, hay que tener una torre, y con eso podemos incursionar en este mundo. Entonces, vamos a hacer un repasito anatómico de las cuatro unidades principales que tiene a nivel endoscópico el oído, que también las tiene a nivel microscópico, pero con esto podemos reconocer algunos detalles anatómicos más. Vamos a empezar por el retrotímpano, que es esta región que está comprendida detrás del mesotímpano, por supuesto, detrás del estribo y la fosa oval, detrás de la ventana redonda. Tiene varios accidentes y decidí ir poniendo en cada diapositiva lo más importante de cada uno. Vamos a empezar con este, que está acá con el láser que les estoy mostrando, que es el famoso pontículo, que viene del latín puente, que es una estructura ósea que une la pirámide, la eminencia piramidal, con el promontorio, con el aspecto más caudal, más craneal, digo, del promontorio, con la parte más alta del promontorio, y que nos separa ya de entrada dos senos o recesos que son importantes, que es el seno posterior, que se encuentra detrás del estribo, y el seno timpánico famoso, que se encuentra por debajo del pontículo, ¿sí? Esta estructura está presente en un 70% de los casos, puede tener tres disposiciones, en puente, ausente o lisa, es decir, copiando el terreno del oído medio. Y bueno, es una estructura muy constante, es una estructura que curiosamente, y los mecanismos aún no se saben del todo bien, pero tiene bastante resistencia al tejido colesteatomatoso, ¿sí? Esto es en un preparado, en un hueso cadavérico, donde podemos ver un oído derecho, por supuesto, esto es anterior, esto es posterior, y estamos viendo la eminencia piramidal con el tendón del estribo, que es el músculo estriado más pequeño del cuerpo humano, yendo hacia el capitel, bueno, el yunque, el nervio facial acá en su segunda porción, y fíjense cómo de la eminencia piramidal, de la pirámide, hacia el aspecto más superior del promontorio, sale esta estructura ósea a modo de puente que se llama pontículus, delimitando hacia superior, hacia arriba, el seno posterior, ¿sí? Que está detrás de la crura del estribo, de la crura posterior, y delimitando hacia superior lo que es el sinus tímpani o seno timpánico, sitio donde suele esconderse también patología colesteatomatosa. Y ahora estamos viendo también en posición anatómica, es decir, el paciente está sentado, la imagen está rotada, pero esto es anterior, esto es posterior, superior, inferior. Estamos viendo ahora un oído izquierdo, donde podemos ver las dos cruras del estribo, la platina, la ventana redonda, y acá, como una estructura delgada, fusiforme, podemos ver el pontículo, ¿sí? Delimitando hacia arriba el seno posterior y hacia abajo el sinus tympani. Si seguimos hablando de estas estructuras óseas que tienen nombres tan particulares, que una cosa, no las inventó ni Marchioni ni Presutti, estas estructuras están descritas desde Proctor, desde mucho antes. Eh, Ahora se les dio más entidad porque uno puede analizarlas un poquitito mejor, puede ponerlas que son de tres tipos, todo, a lo cual a mí me parece que es redundante esa información, pero sí basta con saber que existen, ¿eh? Tenemos el pontículo que vimos recién y hacia abajo, como cresta ósea que continúa, tenemos el subiculum, que viene del latín soporte, sostén, que esta estructura es muy curiosa porque va desde una eminencia que se forma en el retrotímpano, un bulto, una protrusión, que es la eminencia estiloidea, que es la impronta que genera la apófisis estiloide, que sale desde acá, desde el hueso temporal, hacia el cuello, y después sale el ramillete riolano y todo lo que ustedes conocen. Pero bueno, desde la eminencia estiloidea hacia el labio posterior, hacia el pilar posterior de la ventana redonda que está aquí, esta estructura, que también es constante, que también tiene tres disposiciones, eso se conoce como subiculum, ¿sí? Y ahora sí, el subiculum termina de encerrar los límites del seno timpánico, el seno posterior quedó allá arriba del pontículo, ya no tiene más que ver con esto, y delimita el subiculum el límite superior del seno subtimpánico, que está acá referenciado con SS, ¿sí? Subtympanic sinus.
Así que tenemos tres hoyuelos, tres pocitos dentro del aspecto posterior, dentro del retrotímpano, dividido por dos crestas óseas constantes. Si lo vemos en este esquema, podemos ver el seno posterior hacia arriba, el seno timpani y el seno subtimpánico, y los primeros dos separados por el pontículo y los últimos dos separados por el subículo. PP es posterior pillar y AP es anterior pillar. La fosa de la ventana, el nicho de la ventana redonda, tiene un pilar óseo posterior, un pilar óseo anterior y un alero u overhang que es ampliamente conocido por la ampliación en implantes cocleares. Entonces, bueno, los tres senos están ahí constituidos, están las tres crestas óseas, las dos crestas óseas. Acá en este preparado no cadavérico, sino real, intraquirúrgico, podemos ver la pirámide con el tendón, las dos patitas del estribo, el pontículus, el subiculum, que ya no es más tan marcado. Esta es la eminencia estiloidea, ¿sí? Y tenemos el seno posterior, el sinus tympani y el seno subtimpánico acá abajo. Y por último, hay tres senos, por ende hay tres palitos óseos. El último palito óseo, el último resalto óseo es el finiculus, que viene del latín fin o edge, ¿no? O borde. Y es el final del retrotímpano. Es decir, que el retrotímpano podríamos decir que comienza detrás del estribo, en el seno posterior, hasta el finiculus. Todo este espacio comprendido acá es el retrotímpano. Y bueno, el finiculus nos termina de dar el límite del seno subtimpánico y nos da el comienzo de todo este espacio de acá, que se conoce como hipotímpano, que vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Proctor, como les digo, ya hace bastante, en 1890 por ahí, hablaba de que esto era el sustentaculum promontori, era el soporte del promontorio, era una cresta ósea muy constante donde entraba la arteria timpánica inferior, hay cuatro arterias timpánicas, y bueno, y decidieron los autores italianos reemplazar el nombre por proximidad de nomenclatura con subiculum, sinus subtimpanicum, todo era sub, de sustentaculum promontori a finiculum. Les pareció más apropiado marcar que esto era el fin del retrotímpano. Y acá lo podemos ver, entonces, de vuelta, y esto, perdón por ser insistente, pero el público se renueva y hay gente que lo está viendo quizás por primera vez ahora. Esta es la eminencia piramidal, este es el pontículus, seno posterior acá arriba, seno timpánico acá, subiculum, acá se ve bien la eminencia estiloidea, ¿sí? Acá se ve muy bien, subiculum que sale hacia el labio, hacia al pilar posterior de la ventana redonda, round window, y el finiculus que viene bien desde el hipotímpano, emergiendo desde las tinieblas hasta el pilar anterior. Y ahí tenemos delimitados los tres senos y las tres barras óseas del retrotímpano. Acá podemos ver el finiculus un poquito más hiperémico porque es cierto que la arteria timpánica discurre, la timpánica inferior, discurre por esa zona. Bien. En lo que es el espacio comprendido entre el subiculum, esto es un oído derecho nuevamente, ¿sí? Eso creo que es bastante, los gráficos de Marchioni son bastante explícitos. Ventana oval, ventana redonda, es un oído derecho, esto es anterior, esto es posterior, está en posición anatómica. Fíjense, el subiculum yendo al pilar posterior, el finiculus yendo al pilar anterior de la ventana redonda, y el espacio comprendido en los laterales de esta cresta ósea que está inmersa en el seno subtimpánico, que se llama fustis, que ahora vamos a ver, los laterales les han acuñado el término de área concamerata. Este es el paper donde por primera vez se nombra ese espacio. Cámara significa ventana o agujero y área concamerata es el área lindante a la cámara, al agujero, ¿sí? Es una zona fenestrada de múltiples agujeritos y demás, pero bueno, lo importante es que delimita los laterales de esta estructura, que vamos a ver ahora, que es el fustis. Y pasamos a continuación. Entonces, analizar el fustis, ahora cambiamos de lado, esto es un oído izquierdo, promontorio con la ventana oval acá arriba, la redonda acá abajo, el subiculum, el pontículus quedó acá medio escondidito, el sinus tympani entre pontículus y subiculum, y todo lo que es el seno subtimpánico, con el área concamerata a los laterales, y el fustis como eje central, eh, es lo que representa esta imagen. El fustis viene del latín bastón, ¿sí? Es como un bastón, es un hueso suave, sin fenestras, como saucerizado, como limpito. Y este fustis, que viene de la eminencia estiloidea también y apunta a la ventana redonda, se le ha dado cierta entidad porque
puede apuntar directamente a la escala timpánica. Recuerden que el promontorio es la impronta de la espira basal de la cóclea. Y si de pronto uno te dice que esta estructura te lleva a la escala timpánica, que es el sitio donde ingresa el implante coclear, cobra interés. Entonces, lo dividieron en dos tipos de fustis. Fíjense en esta imagen cadavérica. Cadavérica no, esto es un intraquirúrgico. ¿Qué tenemos? Tenemos un oído derecho, pero ahora está en posición quirúrgica. Acá está la incudo-estapedial, acá está el tendoncito del estribo, acá está la fosa oval, la ventana redonda. Esto es superior, esto es inferior, que son todas las celdas hipotimpánicas. Esto es posterior y allá está anterior. Y fíjense, entre el pilar posterior, el pilar anterior, el fustis, ¿sí? Apuntándole a la ventana redonda. Y como les contaba, se divide en dos tipos, tipo A, tipo B. El fustis tipo A, que representa el 70% de los casos, repito, oído derecho, no quiero creer que no es intraquirúrgico esto, porque ya voló todo esto al diablo, pero, y quedó la ventana oval bastante abierta, puede ser un fresco, puede ser un fresco fresco. Pero bueno, quedó la ventana oval acá abierta sin estribo. Y después se fresó el promontorio para evidenciar las rampas de la cóclea. Y fíjense la lámina espiral ósea, ¿sí? Que separa la escala timpánica de la escala vestibular. Y cómo el fustis, que en esta dirección apuntaba hacia acá, nos está llevando directamente hacia la escala timpánica. Esto es el fustis tipo A, representa el 70% de los casos. Pero como representa este esquema acá, el fustis en verde apuntando a la ventana redonda y proyectando el inicio de la escala timpánica. Acá está el fustis con todo el promontorio en un oído derecho en posición quirúrgica y cuando uno fresa la cóclea permite ver la escala timpánica por transparencia. Bien, y el tipo B, que representa el 30% de los casos, fíjense este fustis cómo apunta, no apunta más a la ventana redonda, sino que está apuntando hacia el pilar anterior o hacia el funiculus, y cuando uno fresa la cóclea, ve que ya no te está llevando más a la escala timpánica directo, sino que te está llevando para otros sitios, ¿sí? Fíjense el fustis, en esta imagen inferior, hacia dónde apunta en su eje mayor, y la ventana redonda y la escala timpánica dónde están. Entonces, esto es el fustis tipo B. Acá está representado en este esquema también, ¿sí? 30% de los casos, acá está representado también. Y bueno, cuando uno fresa la cóclea, ve que no va hacia donde uno pretende que vaya. Bien, entonces quedaron estos tres espacios que les delimité, que es el seno posterior, el seno tímpani, el seno subtimpánico con el fustis en el medio, todas las celditas hipotimpánicas, el golfo de la yugular, que ahora vamos a ver como parte del hipotímpano. Pero acá les dejo entonces como repaso los tres senos y los límites, cuyas palabras están en latín, y el oído tiene esta particularidad. El oído tiene, cuando uno lo estudia en Argentina, o en cualquier país hispanohablante, términos en español, ventana redonda, ventana oval, tiene términos en latín, ponticulus, subiculum, finiculus, tiene términos en inglés, porque dice el overhang, el no sé cuánto, y tiene términos de etimología desconocida, como por ejemplo el COG, C-O-G, que ahora vamos a ver qué es, pero no tiene una raíz etimológica muy marcada. No sé, algunos han arriesgado a decir que es un acrónimo, que significa Center of Gravity, no se sabe. Pero bueno, que hay cuatro idiomas metidos adentro de una cajita que recuerden las dimensiones del oído, de acá, perdón, de acá, acá, anterior, tiene 15 milímetros. Arriba, en diámetro de ancho, tiene 6 milímetros acá en el ático, tiene 2 milímetros acá a la altura del martillo con el promontorio y tiene 4 milímetros de ancho acá en el hipotímpano, o sea, 6, 2, 4. 6 menos 2, 4, esa es la forma de acordárselo. Y 15 de largo. Entonces, en ese espacio estamos hablando de cuatro idiomas, o cuatro léxicos. Y los senos, el único que voy a detenerme un segundo es en el seno timpánico, porque le han acuñado tres tipos, tipo A, B y C, según qué tanta profundidad adquiere el seno timpánico. Recuerden que está delimitado por el pontículus arriba y el subiculum abajo, según qué tan profundo se hace con respecto a la tercera porción del nervio facial. En este corte transversal se entiende mejor. Fíjense, este es el promontorio, que es esto. Este es el sinus timpani pintado en verde en los dos esquemas, y este es la tercera del facial. Si el sinus timpani queda a la altura del nervio facial, es tipo A. Si lo supera un 50%, no más de un 50% del trayecto del facial, lo cual, ¿viste? Uno me dirá, o los más defensores de la otra método de magnificación me dirán, ¿y cómo lo calculás? Bueno, tomográficamente se ve. Y si no, tenés el tipo C, que es cuando supera el nervio facial. Y este es el más peligroso porque
patología colesteatomatosa, cuando invade esta zona a tanta profundidad, desde un abordaje retroauricular convencional, con fresado transcortical, exposición y bajada del muro y demás, no puede llegar, salvo que uno haga un approach, digamos, subfacial, ¿no? Por el espacio subfacial. Pero bueno, son los tres tipos de sinus timpani. Para terminar, retrotímpano, el eje del retrotímpano es la pirámide. Nosotros recién acabamos de ver de la pirámide y del facial todo hacia medial, pero de la pirámide para afuera también pasan cosas. Entonces, la pirámide es una convergencia de cuatro estructuras óseas, como una cruz. Yo le he puesto Carrefour, porque Carrefour significa convergencia, Carrefour piramidal, porque convergen cuatro estructuras óseas, que son hacia medial el pontículo, hacia lateral la cresta cordal, que es esta cresta ósea que te lleva hacia la salida de la cuerda del tímpano. Hacia arriba la cresta suprapiramidal y hacia abajo la cresta sub o infrapiramidal, que no están dibujadas acá. Pero bueno, esa estructura así, cruciforme, me generó cuatro senos, cuatro reparos. El seno posterior como aspecto más superomedial, el sinus timpani como aspecto más inferomedial, el receso del facial superior como aspecto más superolateral y el receso lateral como aspecto más inferolateral. Todo esto parece un trabalengua, en realidad son cuatro espacios que existen en todos, y lo que cuesta, digamos, a veces tridimensionalizar para los médicos que están comenzando a conocer esta anatomía, es que el implante coclear, y se los pongo acá, cuando uno hace esta imagen, que todos la tenemos, pues la ventana de Goldstein o hipotimpanotomía posterior, cuando uno hace esto, que está entrando, fíjense, la cuerda acá, la tercera acá, básicamente es la tercera acá y la cuerda acá, el implante que entra por ahí, en el implante estamos fresando ese espacio en realidad. Repito, cuesta solapar y entender que es la misma región, pero con endoscopía uno puede verlo de frente y quizás darle un poco más de tridimensionalidad a ver el muro del facial. El muro del facial es dejar esta cobertura de hueso lo más finita posible, pero, pero todos los que han fresado una vez una hipotímpano y demás, eh, pueden afirmar que uno va fresando en este sentido, en el eje mayor del nervio en la tercera, y de repente, ¡pum!, aparece una celdita, que es la celda centinela de House, ¿no? Como le dicen. Y se empieza a abrir y abrir y abrir. Bueno, se está abriendo acá. Lo que estás cayendo es en este espacio, en este pocket, en este seno, en este receso. Nada, eso. Bien, seguimos. Entonces por ahí va el implante. Pasamos del retrotímpano al epitímpano. El epitímpano es la unidad superior de la caja, ¿sí? Es un espacio que está cubierto por el scutum, que viene del latín escudo, que es una dependencia, y esto es una pregunta que se la hago a los residentes en el instituto. Sí, es una pregunta capciosa y sin sentido, pero que es un dato anatómico curioso, que les digo, ¿de qué porción del hueso temporal corresponde el scutum? Y uno tiene una tendencia a decir del timpanal, porque está ahí en el timpanal, y si no, de la petromastoidea. Bueno, ninguna de todas. Es una porción, es una parte de la porción escamosa del hueso temporal, el scutum, curiosamente, y bueno, es una de esas estructuras que primero se erosionan en los colestatomas. Pero entonces todo este espacio que está acá arriba, esto es un oído derecho, no hay más yunque, no hay más martillo, está la cabeza del estribo, el tendón, el facial en la segunda porción, el semicircular horizontal arriba, la ventana redonda acá, el fustis acá abajo, el subiculum acá, el ponticulus acá, el sinus timpani entre esos dos, el sinus posterior acá, el sinus subtimpánico acá dibujado en negro, todas las celitas hipotimpánicas, la trompa de Eustaquio hacia anterior, el semicanal del músculo tensor del tímpano hacia adelante, el receso supratubario, que está acá, es este pocito que está acá, el semicanal, el apófisis cocleariforme, que es el fin del semicanal del músculo del martillo, el tendón del martillo, y acá está el famoso COG, que no se sabe si es Center of Gravity o qué es, pero es una cresta ósea, la pueden ver acá, que va desde el apófisis cocleariforme o pico de cuchara hacia el tegmen timpani, esto, que está acá, y nos divide el epitímpano en dos, en un epitímpano anterior y en un epitímpano posterior. Eh, los dos epitímpanos, o sea, sobre todo el epitímpano anterior, el tamaño del epitímpano anterior va a depender de un pliegue mucoso o un pseudo ligamentario que se llama tensor fold o pliegue tensor, que acá aparece acá, pero ahora vamos a ver mejor. Y según si esto está bien paradito así, queda un espacio epitímpanico chiquito. Si esto está medio oblicuo, que es la otra posición, es la más común, hay un espacio epitímpanico anterior más grande. Y si está horizontal, hay un espacio epitímpanico mucho más grande. Lo más frecuente es que esta telita que está acá, que se llama TensorFold, que ahora vamos a ver, esté oblicua. Pero no me quiero adelantar. Estamos viendo el epitímpano en este momento. Si yo
corto un oído derecho, un temporal del lado derecho y hago una vista aérea, que es lo que estoy viendo en este esquema, tengo la cabeza del martillo hacia anterior, el yunque hacia atrás, con el ligamento posterior del yunque, la pirámide como estructura más central de todo el retrotímpano, que es lo que acabamos de ver así. Veo las dos cruras del estribo, veo la apófisis coclariforme con el tendón del martillo. Y fíjense lo que han descrito hace varios años ya como diafragma epitimpánico, ¿sí? Que es una serie de ligamentos membranosos y de pliegues que me separan un poco el epitímpano del mesotímpano. En realidad separan el epitímpano en dos, en unidad superior e inferior, pero digamos, para redondear el asunto, todas estas telitas separan un edificio en dos pisos. Planta baja, que es el mesotímpano, y planta alta, que es el epitímpano. Lo curioso está, fíjense en el esquema, que está cubierto casi todo el aspecto anterior, todo el aspecto lateral y el aspecto posterior. Pero el aspecto medial, la parte medial de la caja timpánica, cuando están los osículos y todo, sin sacar nada, sin disecar nada, está bastante libre. Y este espacio libre que va desde la apófisis cocleariforme, del pico de cuchara, hasta la pirámide, este espacio comprendido por acá, es lo que se le atribuyó, que Tauno Palva, el finlandés, bastante lo describió esto, como istmo timpánico, ¿sí? El istmo timpánico que se divide en anterior, si está delante del estribo y el yunque, y posterior si está por detrás. Bueno, el aire que viene de la trompa de Eustaquio, que está acá adelante, y quiere ingresar hacia el ático, y del ático irse por el aditus, hacia la mastoides y demás, eh, entra por este espacio. El chiste se cuenta solo cuando esto se bloquea, por patología, por bridas, por adherencias, y se bloquean los istmos, y ahí ya no hay más ventilación efectiva hacia el complejo mastoideo, y empiezan las retracciones, ¿sí? Aticales. Esto lo vamos a ver ahora un poquito mejor. Pero los grandes culpables de que se ventile mal la cosa es el tensor fold, que les acabo de contar, que tiene tres disposiciones, oblicua, vertical u horizontal, que va agarrado a la apófisis cocleariforme, va agarrado a la cabeza del martillo, va agarrado al ligamento malleolar anterior y se inserta arriba en el tegmen, ¿sí? Este ligamento verde, que está cerrado en un 70% de los casos, más o menos, en un 30, 25-30, tiene una fenestra, lo cual si está, es bueno, porque el aire que viene de la mastoide, además de entrar por los istmos, entra por acá, ventilando el espacio epitimpánico. Bueno, este tensor fold y este ligamento que está acá, que es el ligamento incubo malleolar lateral, son los dos que dejan más o menos blindado el epitímpano y desconectado del mundo si no fuese porque está esto. O sea, son los dos grandes responsables de las retracciones aticales, vamos a decirlo así. Y entonces este paper, que está muy bueno, habla de la anatomía del TensorFold. Y fíjense, tiene tres tipos el TensorFold. El pliegue tensil este, que es este ligamento en verde, visto desde arriba, este de acá. Esto ahora lo vamos a ver en una vista lateral de un oído izquierdo, ¿sí? Fíjense, el TensorFold, si se inserta de forma vertical, como el COG, como la cresta ósea que les conté, el espacio epitimpánico anterior, que debería estar por delante del COG, no existe, porque lo obliteró el TensorFold. Entonces, este tipo de paciente con el tipo A no tiene espacio epitimpánico anterior, tiene solamente espacio epitimpánico, punto. Lo que sí tiene, adelante del COG y del TensorFold, es un receso supratubario muy grande. Supratubario, está por arriba de la trompa que es esta. Ahora, esta que es la más frecuente, casi 50% de los casos, fíjense, el TensorFold es oblicuo. Y al ser oblicuo y formarme el límite anterior, y el COG formarme la línea divisoria, tengo un espacio epitimpánico anterior, anterior epitimpanic space, y un espacio epitimpánico posterior. Y si es absolutamente horizontal, que es el menos, de vuelta, tengo el COG ahí, pero no tengo nada que me lo delimite entre el COG y algo más, porque esto se planchó. Entonces lo que tengo es un gran espacio epitimpánico anterior y un espacio epitimpánico posterior, y ya no hay receso supratubario, no hay nada. Bueno, parece un poco un trabalengua, pero la idea final que a mí digamos, me parece que vale la pena remarcar es que el TensorFold cierra el pasaje de aire por acá y el pliegue incubo malleolar también lo cierra. Entonces solamente depende del istmo, que es la ruta que está marcada acá en azul. Y fíjense cómo esa ruta garantiza que el aire vaya para allá y cómo esa ruta garantiza que el aire vaya para este lado. En esta imagen también es categórico, ¿sí? Y en un 30% esta telita verde está agujereada. Entonces el aire, además de entrar por el istmo, entra por acá directo. ¡Pum! Entonces ventila por dos mecanismos dual. Bueno, ahí hay una imagen, un correlato. Es medio difícil de ver, así que lo vamos a saltear.
Bueno, las rutas de ventilación del oído las hablamos recién. Esto es una vista aérea de vuelta, es un oído derecho. Esto es anterior, esto es posterior. Pero fíjense, las dos grandes vallas de la ventilación del oído son el tensor fold hacia adelante, insertado en el martillo, insertado en la apófisis cocleariforme, insertado en el ligamento malleolar anterior, anterior malleolar ligament, y dándole la vuelta a todo el hueso timpanal, a todo el hueso timpanal, a toda la caja timpánica, perdón, esto y el ligamento incudo malleolar lateral, ¿sí? El pliegue incudo malleolar lateral. Estos dos blindan la ventilación, entonces queda solamente que entre por acá, por el istmo anterior o por el istmo posterior, que es el espacio comprendido entre la apófisis cocleariforme y la pirámide que estaría acá atrás. Esa es la ruta principal, ¿sí? Esa es la ruta principal. Y está la ruta accesoria, que es para ventilar lo que se conoce como espacio de Prusak, que también es por una bolsita que se forma acá, una bolsa de von Strolch, así se llama, que está delimitada por esto que es el ligamento malleolar posterior. Bueno, no sé si me meteré mucho con eso, pues, pero esta imagen representa las dos rutas, ¿no? Allá está la trompa de Eustaquio, allá adelante, y el aire viene por acá, no puede entrar por acá, porque está el tensor fold molestando, no puede entrar por acá, porque está el pliegue incudo malleolar molestando. Entonces viene todo por atrás de los huesecillos, pasa por adelante del estribo o por atrás, dependiendo del istmo anterior o posterior, se hace epitimpánico y ahí sí da vuelta todo por acá y ventila todo. Y la otra ruta, que es para ventilar el espacio de Prusak, que está acá, en la cara lateral del cuello del martillo, es por la bolsa de von Strolch, limitada por el ligamento malleolar posterior, ¿sí? Es chiquitita e inconstante. Ahí tenemos, ¿no? Una vista medio de frente, como la ruta accesoria entra por acá y ventila todo esto que es el espacio de Prusak, y la ruta principal se va por allá atrás y va a la mastoides. Ah, y en verde está el TensorFlow, pero si en el 30% le pegamos un pleno, entra también el aire por ahí. ¿Sí? Así que en 30% de cosas. Y toda esta descripción de los sismos y los diafragmas y la mar en coche, que fíjense que se forman imágenes complejas finalmente, digamos, uno no puede simplemente ignorarlas. Todas estas estructuras ligamentarias y demás tienen una utilidad anátomo-quirúrgica, que es la siguiente. Dijimos que todo el espacio epitimpánico está ventilado mayoritariamente por el istmo. Pero si yo tengo TensorFlow completo, allá, TF TensorFlow completo, o sea que el aire no puede venir por acá. Tengo el pliegue incubo malleolar completo, que es lo que suele pasar, entonces no puede venir por acá el aire. Y tengo un bloqueo de istmos, porque hay una patología crónica, por lo que sea, o una brida, o una meringoplastia que trabó todo, con cartílago, o lo que sea. Bueno, ahí empieza a retraerse el espacio, digamos, más lateral, que es el espacio de Prusa y la pars flácida y demás, formando lo que se llama síndrome de disventilación selectiva, que requiere cuatro cosas que sucedan. Primero, que haya un bolsillo de retracción apical. Segundo, que el paciente tenga un timpanograma tipo A, es decir, que no tenga moco ni nada, que sea selectivamente delático el problema, que tenga un diafragma epitimpánico completo, tensor fold y pliegue incubo malleolar completo, y que esté bloqueado el istmo. Si todo eso sucede, tenemos un síndrome de disventilación selectiva, se empieza a retraer y así es como comienzan los colesteatomas de ático. Bien, seguimos, el protímpano. Los dos que vimos eran los más complicados. Estos son más fáciles y van más rápido, después ya vemos algunos videos. Esta es la porción más anterior del oído, ¿sí? Pro significa adelante, es la porción más anterior. Y está delimitada hacia anterior por la trompa de Eustaquio, ¿sí? Que estaría acá. Hacia medial está delimitada por la carótida, hacia medial está delimitada por la carótida. Hacia posterior tiene como límite el mesotímpano, que es toda esta zona. Hacia lateral tiene la fisura petrotimpánica, que es difícil de ver. Y hacia posterior, perdón, hacia inferior, que es esto que está acá en violetita, hacia inferior, tiene algo que se llama protiniculum, que es una cresta ósea, así como estaba el finiculum acá con F. Más adelante está el protiniculum. O sea que esos son los límites del hipotímpano. El finiculus hacia atrás y el protiniculum hacia adelante. Y los límites del protímpano es del protiniculum para adelante. Está todo esto. Y hay estructuras interesantes. La carótida, el semicanal del músculo del martillo, la trompa de Eustaquio. Bueno, vamos a ver algunos esquemas acá. Eso está aumentado. Esto es un oído derecho. La óptica está medio rotada y permite ver la trompa de Eustaquio allá al fondo. La trompa de Eustaquio acá al fondo. Este es el semicanal del músculo tensor del tímpano, la impronta que hace la carótida y el protiniculus ahí, que es esta cresta ósea
que, digamos, da el límite del hipotímpano y empieza a llamarse protímpano. Nada, hay tres tipos de protinículum según si son un puente, si son, están así, ausentes. Bueno, todo esto medio zaraza, no importa, pero sí importa que la carótida está envuelta en un plexo, ¿no? Carótido timpánico. Ese plexo manda una ramita que se une con el nervio de Jacobson. Lo vamos a ver acá mejor. Miren. ¿Se acuerdan? El nervio de Jacobson que venía del nervio glosofaringio, que se pega todo al promontorio y da ciertas ramificaciones. Y la carótida da una ramita que se llama el nervio carótido timpánico, que está ahí muy pequeño, se une al nervio de Jacobson y ambos van a el petroso superficial menor, que está acá. Y esto lleva información parasimpática. Simpática por parte del plexo carotidio y parasimpática por parte de Jacobson. Y eso lleva información al ganglio óptico y de ahí va a la parótida, tiene que ver con la secreción salival y demás. Fíjense la importancia que tienen estos nervios tan pequeños en el oído en gestos anatómicos mayores. Bien, bueno, la pared lateral del protímpano es casualmente por donde sale la cuerda del tímpano. Es una estructura bastante compleja de describir. Todos sabemos que la cuerda del tímpano sale de la tercera del facial, todos sabemos que pasa por delante del yunque y por detrás del martillo. Esto es una vista medial, de medial hacia afuera. Y como que digamos, el atributo anatómico que le da el otorrino a esto termina ahí. Como, sí, pasó de largo el martillo y después... Y esto está chequeado, porque esto hice una prueba yo entre residentes para saber a dónde iba la cuerda del tímpano con respuestas de lo más disímiles, porque claro, es como que uno se limita mucho a lo que está. Pero la cuerda del tímpano, que es rama del facial, de la tercera porción, y atraviesa todo el oído medio como un tender para colgar la ropa, sale por un tubo óseo, que es la fisura es la fisura de Glaser, y en esa fisura se forma un canal, que es el canal de Juguier, y ahí el nervio recorre hasta enganchar el lingual, que es rama de B3, el trigémino. Y ahí le aporta la información al lingual para lo que es los dos tercios anteriores de la lengua, ¿sí? Para el gusto de los dos tercios anteriores. Y por eso la cirugía tapeo vestibular o cualquiera que lo seccione, hay alteración en el gusto. Eh, Nada, eso es el límite lateral del protímpano, es la salida de la cuerda del tímpano, que quería tomarme eso. Esta imagen es fantástica. Esta imagen es fantástica y no es hecha por otorrinos, sino que es por odontólogos o maxilofaciales, estudiando ATM y las conexiones del ATM. Esto, para que se lo imagine, es una vista medio antero superior, o sea, estoy arriba de la cabeza de la persona y ligeramente hacia anterior. Estoy viendo un oído izquierdo desde arriba, aunque todo da a pensar que es un oído derecho, pero esta es la cabeza del martillo, este es el yunque, y hacia acá estaría el estribo, yéndose hacia medial. O sea que esto es medial y esto es lateral, ¿sí? Y acá está el cóndilo, la mandíbula, al lado izquierdo del paciente. ¿Y por qué les quiero mostrar esta imagen? Primero, porque está espectacular que no sea de un otorrino y que hayan disecado con tanta riqueza. Y segundo, para ver esto. Este cable que tiene la referencia 6 es la cuerda del tímpano, entrando en el canal de Juvier, yéndose hacia adelante a buscar el lingual, que es lo que vimos recién, ¿no? Que viene desde acá atrás, desde el facial, pasa por todo el oído medio y sale por ahí. Y acá el 5 que está marcado el 5 son los ligamentos disco-maleolares, porque van al disco de la articulación ATM, y van desde el cuello a la mandíbula. Son ligamentos poco conocidos. Miren la bandeleta que forman. Ligamentos bastante poco conocidos por otorrino, pero que sí usamos en la práctica diaria cuando viene alguien con dolor de oído y le decimos, no, tenés bruxismo y están íntimamente relacionados embriológicamente, porque uno duele el otro. No. Esto es en gran medida lo que atribuye el dolor de oído de un problema de bruxismo, ¿sí? La relación por el ligamento disco malleolar. Así que nada, quería mostrar esa imagen, me pareció espectacular. Y por último, el último compartimento es el hipotímpano. Ya dijimos, va desde el funiculus hasta el protinículus que está por acá. Como elemento de referencia tenemos el golfo de la vena yugular. Tenemos el nervio de Jacobson que entra por su canaliculus timpánico, que es rama del glosofaringio, dijimos. Y hay unos tubitos que están acá, miren, esta imagen se ve mejor. Esto es un oído derecho, posición quirúrgica. Acá está, acá está el yunque, acá está la cabeza del estribo, acá está el tendón. El pontículo estaría acá, está medio ausente. El subiculum está acá. El fustis está acá, tipo B, porque apunta para cualquier lado. Acá está la ventana redonda, el tegmen o overhang de la ventana redonda. Acá está el funiculus. Acá está el nervio de Jacobson, que se ve ahí cierta claridad. Y fíjense que debajo del fustis están estas celdas bastante profundas,
y que a veces configuran lo que se llama canalículo subcoclear, que no tiene ningún contenido, simplemente a veces tienen aire, pero cuando se acumula patología en la punta de peñasco, un granuloma de colesterol o algo, y hay que hacer un drenaje de esa zona, el fresado, que es subcoclear, es a través de los canalículos cocleares, ¿sí? Así que bueno, atención con eso. Y después, bueno, otra entrada es el canalículus timpánico, por donde entra el nervio de Jacobson, que está acá, ¿sí? Rama de glosofaringe. O sea que son como las tres grandes cosas del hipotímpano. Los límites, finiculus aprotiniculum, y contenido yugular, canalículus timpánico y canalículo subcoclear. Ahí está el nervio de Jacobson, fíjense, en un oído, este es un oído izquierdo, esto es anterior, esto es posterior, superior, inferior, martillo, el yunque ahí que quedó medio amputadito, el facial en la segunda, el estribo, la ventana redonda, y fíjense el nervio de Jacobson ahí que se pone bien clarito, y también se puede apreciar, que esto en cirugía lo podemos ver, es el nervio carótido timpánico, ¿sí? La rama carótido timpánica que se une al Jacobson, como dijimos, y los dos se van juntos a buscar al petroso superficial menor. Bueno, y ahora les voy a mostrar una serie de videos de cosas que uno puede ver si consigue un fresco con un endoscopio, es un repaso de lo que acabamos de ver. Lo sistematicé de cierta manera en cosas que uno puede hacer en steps, ¿no? En pasos, pero uno puede darle el orden que quiere. A mí me pareció oportuno hacerlo así para aprovechar bien el hueso, con cosas terrenales. Fíjense que yo no les mostré la anatomía del ganglio geniculado y no sé qué cosa. No, estamos en una clase que es para un curso superior y que es para animar a todos a comprarse su primera óptica. Yo lo hice estando en primer año de la residencia, dolió un 1,5. Y desde ahí empezamos. Y había que poner un diábolo. Y no, no, para, traigamos la torre. Vamos a poner el diábolo con endoscopio. Y hay una meringa, no, para. Y bueno, y fuimos así, haciéndonos el aprendizaje. Entonces, la destreza de poner un diábolo. Después tenemos como step 2 practicar las incisiones. Entonces, agarran un bisturí lanceolado o algo que haya por ahí. Hacen la hora 6 la hora 12 agarran un rosen, levantan el colgajo para practicar. Los cadáveres, y más los formalizados, siempre tienen un colgajo muy delicado, es bastante rompible, pero bueno, el gesto quirúrgico se puede ir emulando, fíjense, uno va levantando despacito, todo ese agüita es formol, hasta llegar al ánulus timpánico, y con una puntita poder elevarlo, y con un decorador de conducto practicar el gesto de desinsertar una membrana timpánica, que es un gesto muy divertido de hacer, porque hay que cuidar mucho el tímpano, y ahí ya puede uno ingresar a la caja, ¿no? Un oído derecho. Y vemos algunas cositas como la descendente, como el tendón, como la segunda del facial, el estribo, el promontorio, la ventana redonda. Bien, a medida que entonces vamos metiendo, y si tenemos una cureta, cureteamos un poquitín todo el aspecto posterior superior del conducto, empezamos a ver que la cuerda del tímpano, que es este nervio que sabemos bien de dónde sale y más o menos hacia dónde va, pero ahora sabemos un poquitito más cuál es el fin, ¿no? Ahí empezamos a ver el mango del martillo, con esta puntita, y tratamos medio de practicar con un bisturí lanceolado la desepitelización del mango del martillo y del proceso anterior. Bueno, maniobra que genera bastante transmisión y que a mí en lo particular no la uso, no me gusta por la transmisión que genera. Y fíjense la cuerda, cómo pasa por delante del yunque y por detrás del martillo. Bueno, nos metemos más, esto ya lo vimos, y fíjense qué linda imagen tenemos del oído medio cadavérico, donde podemos ver el tendón del martillo, el tendón del estribo, el facial, la cuerda del tímpano. Cureteamos un poquito más, se empiezan a ver alguna que otra cosita, ahí, no, ahí lo pausamos un segundo, vemos el facial acá, el tendón del estribo perfectamente acá, la lenticular, la crura posterior, anterior, acá vemos el pontículus, y esto es el seno posterior, y acá esto es el senus tympani, acá vemos el subiculum, acá vemos la ventana redonda, el promontorio, acá vemos el tensor del tímpano, o sea, el tensor del músculo martillo, el tendón, allá el espacio epitimpánico, bueno, la eminencia piramidal, seguimos cureteando, vemos lo que les acabo de mostrar, ahí se ve perfecto los senos, ¿sí? Tocamos el facial para ver si tiene nerviducto, que está dehiscente en un 30-40% de los casos como mínimo. Bueno, miren qué linda anatomía.
todo perfecto. Y ahí se puede practicar el gesto de desarticular. Obviamente, acá no hay un estribo fijo, entonces se zapatea todo. Con una microtijera, el gesto de cortar el tendón. Después con un gancho, el gesto de fracturar cruras y sacarlo. Por supuesto, sale el estribo íntegro, con su platina, todo. Precioso, preciosa imagen. Y ya queda la fosa oval abierta. Para que, si ustedes de pronto tienen, ahí está la fosa oval abierta, si de pronto tienen una prótesis que haya usado el servicio y se dobló o se cayó al piso, lo que sea, puedan practicar. Y lo bueno de esto es que si están con residentes y demás, ven y pasá vos. Y esto fue lo que hice yo, es decir, acá lo está poniendo alguno de los chicos. Y vení, ahora pasá vos, y ahora pasá vos. Y hay cosas para hacer con los de cuarto, hay cosas para hacer con los de tercero, hay cosas para hacer. En este caso es una distal, una Robinson. Ahí sacamos un pedazo de fascia del cráneo, de donde sea, pero. Y bueno, hacer el gestito de abrazar el alambre y ver si transmite, fíjense cómo transmite. Después sacar el martillo, este es el ligamento anterior maleolar. Bueno, para ver el epitímpano y el protímpano, que ahí se ve la trompa y lo vamos a ver ahora mejor. Fíjense, ahí sacamos toda la membrana timpánica, sacamos el martillo, quedó el yunque, no hay estribo, no hay nada. Pero esto es para ver un poco el protímpano, vemos la trompa de Eustaquio, vemos el semicanal del músculo tensor del tímpano, vemos el nervio tubario, pues esto es un nervio que da sensibilidad a la trompa. Vemos la impronta carotidia, que es esta panza que está acá. Y acá se veía el protinículus ahí abajo como una crestita ósea, a ver, no sé si está. Y acá miren este, qué lindo. Este es el tensor fold. Este es el pliegue que les dije que va desde la apófisis coclariforme hacia el tegmen timpani. En este caso tiene una disposición oblicua, que es la más frecuente. Y ahí, con ese gancho, lo abro a ese tensor fold. Pero bueno, es un reparo que evidentemente está, es eso, que está allá. Es un reparo que está muy escondido en cirugía convencional. Ahí está el facial en la segunda, ahí está la ventana oval, ahí está el semicircular horizontal, ahí está la ditus adantrum, el espacio epitimpánico posterior. Bueno, bien. Nada, cosas que se pueden practicar y la verdad que una cabeza rinde mucho. Ahora, ¿qué pasa si, no conseguimos una cabeza? Bueno, hemos hecho esto y lo hemos publicado. En una carnicería uno va y pide una cabeza de una oveja y resulta que la cabeza de la oveja tiene un conducto muy estrecho. Ahora lo están viendo en pantalla, es lo que está sucediendo ahora. Tiene un conducto muy estrecho. Tiene una membrana timpánica con una par flácida igual o más grande que el tímpano en sí. Fíjense, todo esto es par flácida. Es decir, no tiene un scutum en la oveja. Yo no sé si tendrá más colesteatoma que nosotros o no, es probable. Y bueno, como cuesta mucho y el conducto es chiquito, se le puede poner un diablo a la oveja en la par flácida. No importa, el hecho es que el residente tenga la fuerza, porque la necesidad de perforar es la misma, la presión, la fuerza, las mañas de llevar al diablo a acompañarlo. También se puede hacer con mucho cariño, esto es todo oveja, una elevación de colgajo tímpano-meatal, para que años superiores, por ejemplo, digo, no, primero pongo un diablo, igual las cabezas son baratas. Segundo, que levante el colgajo. Y fíjese los osículos de la oveja, qué curioso. La oveja tiene un yunque medio retacón, un martillo que se fija, está osificado hacia el al ánus, lo vamos a ver ahora en otra imagen, y un estribo insignificante. Fíjense el martillo, qué loco cómo hace esta prolongación ósea y se va hacia el hueso timpanal. Entonces está bastante anclado el martillo. Esta es la cuerda del tímpano de la oveja. Este es el yunquecito pequeño, la cabecita del coso, bueno, la cabecita del estribo, el promontorio. Y si uno desconecta, ahí estoy desconectando, y estoy sacando el yunque, ahí está el facial de la oveja. Ahí está el estribo que se mueve todo. Ahí sacamos el martillo, que el martillo hay que zapatearlo lindo porque está bastante agarrado. Y el músculo del martillo, yo no sé, esto no nadie lo estudió ni nada, pero es bastante más hipertrófico que el nuestro. Y no sé si será el principal defensor de sonidos de la oveja. Esto es un oído izquierdo de la oveja. Ahí saqué el estribo, que es ínfimo. Está la ventanita redonda del promontorio. Ahí está la ventana oval. Miren qué bien, cómo se abrió la ventana oval, como si fuese un estape común. Y sale la platina a los cachos como un estape común. Nada, interesante para practicar esos gestos de platinostomía y demás. Bueno, ahí está la trompa de Eustaquio, de la oveja, ¿sí? Yéndonos hacia el protímpano. Y
una cosa que pudimos practicar es como el yunque es muy corto, muy retacón y no tiene proceso lenticular ni largo para colgar nada, lo que les recomiendo hacer es sacar el yunque, sacar el estribo, practicar la platinostomía y colgar la prótesis, si consiguen una, del martillo, emulando el martillo como nuestro yunque. Y ahí entonces queda bárbaro, fíjense, queda bárbaro el facial de la oveja, la ventana oval de la vieja de la oveja abierta y el yunque, el martillo, perdón, con la Guilford colgando ahí para practicar ajustarla, para practicar posicionarla y demás. Esto es el tiempo que nos tomó cada cosa entre humanos y ovejas. Esto es paper, porque no somos los que lo inventamos, sino que se puede usar perfectamente, está escrito. Otros papers, fíjense que es la misma anatomía que les mostré yo, todo en oveja. Y bueno, acá la conclusión es que creemos fuertemente que el oído de la oveja provee un excelente modelo de entrenamiento. Otro paper, y nada, ¿qué conclusiones tiene la oveja? ¿Qué desventaja tiene? Que es menor tamaño, que predomina la par flácida, entonces la elevación es medio rara, que la morfología del yunque es compleja para la colocación de prótesis y que idealmente se debería disponer de instrumental que uno no use después en un humano, sino que sea algo más berretón para él. Y la ventaja que tiene es que es fácil acceso y bajo costo del preparado, que contribuye a las destrezas en cuanto a espacialidad y manejo de presiones, movimientos y demás, que tiene una disposición semejante a la nuestra y que es útil como instrumento de docencia y de evaluación. Y acá para terminar ya, les muestro algunos casos míos de cirugías endoscópicas, donde, nada, algunas técnicas, alguna que otra cosita. Esto es una perfo de un oído derecho, con una desconexión incudo-estapedial, ahí, una hipoacusia grande. Entonces lo primero que hago es reavivar los bordes de la perforación. Ahí traté de hacer una hidrodisección, pero no fue efectiva, pues estaba medio atelectásico. Con el bisturí lanceolado, hora 6, se puede usar un pláster también, hora 12, con Rosen, ahí está, con Rosen se hace la incisión circunferencial, siempre de 6 arriba para que el sangrado no entorpezca tanto, algodoncitos embebidos en adrenalina y bueno, elevamos el tímpano, ahí está el anulus timpánico. Siempre hay que tener cuidado entre el anulus y cuerda, son muy parecidos. Ahí había un golfo un poquito alto. Sacamos, vemos. Este es el golfo de la yugular, hay que tener mucho cuidado. Esta es la ventana redonda, ahí estoy despegando la telectasia, es el canal de nervio Jacobson. Ponemos unos algodoncitos, despegamos más el epitímpano. En este caso desepitelicé el mango del martillo, pues estaba desconectada la cadena. Entonces yo sabía que eso no le iba a generar una transmisión violenta. Y cureteo acá el aspecto posterior superior para terminar sacando el yunque. Ahí queda el facial con el estribo, la cuerda del tímpano preservada, lleno de espongostán en la cavidad. Se coloca una medialuna de cartílago para la parte apical, le puse otro abajo, pericondrio. Se desciende el colgajo, se pone espongostán y demás. Bueno, esta estaba medio oscurita grabada, pero quedó muy bien. Esto es, en este caso, miren qué curioso. Esta es una señora, una chica que consulta porque ella tiene hipoacusia del lado derecho, peor al acostarse, la otoscopía es normal, la timpanometría es tipo A, la audiometría no trae gap, y la CONBIM, que le pedí una tomografía CONBIM, muestra esta ocupación acá hipotimpánica exquisita. Esta ocupación acá en el axial, esta ocupación en el coronal. Pero un oído todo normal, fíjense todas las celdas ventiladas. La audiometría, sin gap. Y todo el mundo decía, no tenés nada, no tenés nada, usá spray. Pero la chica estaba muy preocupada en serio. Y bueno, por eso yo le pedí, tenía otra tomografía de otro lugar, bastante inconclusa, entonces le pedí una Cone-Beam, y bueno, descubrí esto, ¿no? Que tiene este canalículo subcoclear, que hay moco ahí depositado, le expliqué, ella accedió, la tímpano era medio C, pero tampoco era una cosa plana que uno diga, oh, y si encima cero gap en la audiometría, hecha en un lugar decente, como es el ISO. Bueno, entonces, infiltración del conducto, ahí está, hora 6 con bisturí de Plester, hora 12. Bisturí de Rosen para circunferencial y algodones con adre para ir empujando el colgajo. Esto hace más ameno todo, fíjense que
que no sangra, que el plano se encuentra fácil, y cuando ahí encuentro el ánulus, ahí está, arriba está la cuerdita, o sea, está la cuerdita ahí chiquitita, ahí está el ánulus, y levanto, abro la mucosa del oído medio, y ya veo que empieza a salir este líquido bastante espeso, que era de fusión, pero, a ver, esa fusión, todos nosotros acá sabemos que daría una tímpano plana y un gap, por lo menos de 25 decibeles. Bueno, nada, empiezo a aspirar todo ese moco. Empiezo a aspirar todo ese moco, todo ese moco, todo ese moco, todo ese moco. Ahí ya libero todo, lavamos y demás, y encuentro, como les había contado, estos canalículos subcocleares en caño de escopeta que están ahí. ¿Sí? Y bueno, y el moco se acumulaba ahí, y cuando ella se acostaba salía de ahí. Es querer o reventar, pero si no, que alguien me explique otra cosa que haya pasado. La chica hicimos esto, le reposicioné el colgajo, ahí la ve un poquito todo, para ver si queda algo escondido en algún lado, sacar los algodoncitos, se reposiciona esto, cierra solito por segunda, se puede apoyar un espongostán ahí para ayudar un poquito. Y la verdad que andaba feliz la paciente, pero muy feliz, ¿eh? Primero porque nadie le creía y alguien le dio bola. Y segundo porque le mostré el video, todo no lo podía creer. Bueno, esta es una reintervención de esta pedectomía que persistió con GAP, también es una chica. Infiltración, las incisiones, Rosen para unir, algodones. Estos algodoncitos tipo choricitos así se los recomiendo porque te levantan bastante bien. Y ahí está la Robinson, ahí está el alambrecito, es una Robinson, ¿sí? Está el facial y demás. Bueno, lo que decidí, primero que había muchas bridas entre el yunque y el martillo, las rompí, las abrí un poquitín. Había muchas bridas cubriendo la prótesis, pero eso es esperable. Decido sacarle la Robinson. Era de 3,75, por eso es importante, digamos, anotar todo en historia clínica. Miren digamos, el pozo que genera con la vena, todos nosotros ponemos vena, o pericondrio. Tenía también un bloqueo acá en la ventana redonda, pero vaya uno a saber. Para mí era una prótesis corta y punto. Todo lo demás es medio zaraza. Le puse una Robinson de 4 y digamos, volvió a escuchar mucho mejor. Persiste un gap en grave, la verdad es esa, no voy a mentir. Hay un gap de 15 decibeles en grave, pero el RINE se positivizó en 502 en 1024, está contenta. Bueno, una revisión con endoscopio. Eh, bueno, esto es una perfo crónica, también una con tímpanoesclerosis, bueno, todo para hacer una endoscópica de las que hacemos muy seguido. Y ojo, el mensaje es ojo con meter puntas y demás para reavivar bordes y cuidado sin explorar bien, porque fíjense, me estoy metiendo atrás de la perfo del oído izquierdo, y miren ahí quién late vigorosamente, y allá está la trompa de Eustaquio medio tapada. Yo no sé si esta carótida tan protruyente, así tan marcada, al tapar la trompa de Eustaquio, no sé si tuvo injerencia en semejante perforación, porque si usted ve la perforación es fea porque tiene placas de tímpanoesclerosis acá. Este cacho así que parece hueso, se lo saqué en una placa de tímpanoesclerosis que se metía para adentro, a la pared medial. Bueno, pero metiéndonos transperfo en la evaluación previa, fíjense qué linda carótida ahí. Ojo con meter puntas y demás. Eh, este caso está buenísimo. Un masculino, otorrea, una telectasia, también una tímpanoesclerosis ahí. Ya estamos bien, ya termino igual. Tímpanoesclerosis acá atrás, una desconexión de cadena acá arriba, una telectasia. Bueno, primer gestito, sacar esa placa de tímpanoesclerosis. Bien. Segundo, después de infiltrar, hacemos la incisión hora 6. Un poquito más adelantado, porque más de hora 6 y más de hora 12 literal, porque como es una telectasia, bueno, marcamos bien con el pléster, Rosen de abajo arriba. Esto tiene de bueno el endoscopio en algunos aspectos, ¿no? La capacidad de ver bien las cosas, ver bien ver bien el Rosen, para dónde va, para dónde viene. Elevamos con los algodones. Bueno, ahí está un poquito agarrado todavía. Se eleva, se eleva, se eleva. Ahí está el ánulus, ahí está la mucosa del oído medio barra atelectasia, porque en realidad ya era una atelectasia. Bien. Ahí con la cocodrilo levanto como quien despega una atelectasia, como se hace en cualquier tipo de procedimiento, pero miren esta imagen. Una arteria persistente, una estapeal persistente metiéndose entre las dos crudas del estribo. Fíjense ahí. Como viene de abajo hacia arriba, se mete entre las dos crudas del paciente. Ahí libero bien la telectasia del yunque y demás.
No transmitía ese yunque, estaba agarrado por un pelito, así que me pareció oportuno sacarlo, desconectarlo, así tampoco se zapateaba mucho todo. Se les pega la telectasia que pueda quedar ahí en el osículo. Ahí está el TensorFlow fenestrado, perforado, pero no le valió de nada a este paciente. Y fíjense cómo late, tac, tac, lo ven latir ahí, cómo late la cosa. Bueno, esto es una cizalla para cortar esa parte no funcional del yunque, ya que el espacio epitimpánico además estaba todo bien, lo pudimos dejar ahí. Adrenalina, a ver si se achica un poco la estapedial. Bueno, no les mostré, pero sí se achicó, ven que se volvió más finita. Cómo pasa entre las dos cruras es maravilloso. Y bueno, reposicionamos a ver cómo quedó el defecto. Quedó esto donde estaba la telectasia. Revivo los bordes, revivo los bordes y espongostán en el oído medio, cartílago, cartílago. Hicimos una empalizada, cartílago. El paciente anduvo muy bien. Cartílago ahí, para posteriormente llevar este pericondrio. Ahí, fíjense, a ver, ahí está. Esto es pericondrio. Nosotros sacamos los injertos del trago. Pericondrio para tapar todo el defecto, pasarlo bien por abajo del martillo, pasarlo bien por el resto timpánico y un espongostán arriba que haga peso un poquito para todo y anduvo muy, muy bien este señor. Ya para ir terminando, bueno, una perfo subtotal. Esto es una técnica de empalizada, lo mismo lo que estuvimos viendo ahora. Se elevó el colgajo, se llena la cavidad de espongostán a través de la perfo y un cartilaguito, dos cartilaguitos, tres cartilaguitos, cuatro cartilaguitos. Nada, se cortan en bastoncitos y se va poniendo tipo empalizada a una cosita que falte y después se baja ¿cómo es esto? El pericondrio y con el colgajo reposicionado, no under, así como si fuese una fascia con el micro, se lo va poniendo, se lo va perfilando todo debajo del resto timpánico. Se va cubriendo todo, más o menos queda así, ahí está, y bueno, les pongo tan húmedo arriba. Y este caso, miren, este caso está bueno. ¿Por qué? Porque es una chica que tiene esta hipoacusia en ambos oídos, pero este es el que más le molestaba. Uno ve esto, 36 años, femenino, así, y lo primero que piensa es autoesclerosis. Hasta que ve acá, las ve planas a las curvas, pero la tomografía en las mastoides no estaban veladas, sino que apareció esto en las mastoides, en la tomografía. Apareció del lado izquierdo una ocupación atical de partes blandas, un seno, un golfo yugular muy alto, que tapaba la ventana redonda completamente y contactaba con la cadena. Y entonces el dilema acá con esta chica fue, primero, ¿por qué tiene esta hipoacusia? Segundo, ¿este cole atical hay que hacer algo o hay que esperar a que haga un destrozo? Tercero, ¿cómo podemos entrar al oído medio si de todo el oído medio dijimos recién que tiene esta altura, la mitad está ocupada por una vena y vena peligrosa? Entonces, bueno, el dilema era ese. Yo lo interpreté como que la hipoacusia estaba causada por la alteración del juego de las dos ventanas, es decir, el estribo se mueve, está tocado por el golfo, pero se mueve, pero la ventana redonda está inmersa, metida en una vena. Entonces ahí le da una hipoacusia y que esto iba a progresar. Entonces lo que hice fue proponerle bajo visión endoscópica, que da más tranquilidad, hacer la resección del colesteatoma matical. Fíjense que ahí se ve la vena, ¿no? Miren qué alta que está. La vena por transparencia se ve. Le hice estas incisiones, no tanto 6 y 12 sino más bien 3 y 11 una cosa así, como para entrarle desde arriba al asunto. Algodones, ahí entramos a la caja, ahí se ve la descendente con el tendoncito y demás. Y miren qué pedazo de vena acá arriba, tocando la cadena. Y bueno, y la cautela que uno tiene que tener porque era blandito, no es que tenía una cobertura ósea gigantesca. Miren esa imagen. Entonces, bueno, decido desconectar la cadena porque Jung está involucrado en tomografía. Es una macana esto porque, bueno, está todo móvil. La chica escucha bien, escucha mejor que antes de operarse, ¿eh? No, no estoy exagerando nada, pero corres un riesgo y hay que sacar el yunque porque todo este bolsillo, miren la piel que había acá. Entonces le saco el yunque, bueno, es una maniobrita, no parece muy, muy jodido, algunas cosas, pero siempre hay que sacar esto, me lo enseñó Murcia, siempre hay que sacar la cabeza del martillo, siempre, y revisar bien los espacios epitimpánicos. La saco, empiezo a curetear un poquitito, drilo un poquitito, freso, me hago campo, estamos trabajando en el espacio epitimpánico, y ahí ya empieza a venir
toda esa bolsa de colesterol, todo ese colesterol. Evidentemente no era chiquito, evidentemente era necesario hacerlo. Fíjense, ahí sale el final. Todo con abordaje endoscópico. No, no sé si es mejor, no sé si es peor, y tampoco me propuse no meterme en ese tema. Cada uno haga lo que quiera, pero bueno, le puse un cartílago en el escutum, le puse ese pericondrio, le puse un cartílago arriba del estribo también, para que transmita, y realmente se los digo, la vi el sábado esta chica, ya la operé hace como 3 meses, pero la vi este sábado casualmente, y está muy bien, con el rine positivo, muy contenta. Y bueno, ya uno de los últimos casos, esta Alejandra, se llama esta chica, de 48 años, es una enferma psiquiátrica, estaba en un pabellón psiquiátrico o algo, y parada arriba de una silla, se tropieza, se va de jeta para atrás, y se pega la cabeza con un picaporte, y se fractura la cóclea. Así, o sea, se fractura el peñasco de esta forma, se hace toda una laberintitis ossificans, queda, miren, miren este corte. Este no, este. Ah, perdón. Este corte porque se desconecta la cadena así de par en par, se fractura la cadena de huesecillos, se disloca, y el trazo pasa por la tercera del facial. Entonces queda sorda, con vértigo, con parálisis facial y con acúfeno. El vértigo era tan refractario al tratamiento, tan refractario, que yo, habiendo leído bastante del tema y demás, a ver qué se podía ofrecer y demás, ya estaba perfilada para un implante para hacer, para el acúfeno y demás, pero el implante tampoco le iba a sacar mucho el vértigo, no había garantías. Y la Dexa transtimpánica, uno me diría, ¿por qué no hicieron Dexa transtimpánica o Genta? No lo hicimos porque la fractura, esta es la audiometría, la fractura, el estado, el hecho de estar dislocados los huesos, generó como una retracción ahí atrás, que era obvio que no iba a ingresar fármaco a la ventana redonda. Entonces, propuse al profe Diamante hacer esto, que es el Inner Ear Drug Delivery. Él accedió y estuvo bien la paciente con esta gentamicina. Le metimos gentamicina dentro de la cóclea, ahí está la parálisis en reposo. El video no es el mejor, pero fíjense esta retracción posterior, ahí la 6 la 12 elevo, 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 y ya cuando uno entra, esta telectasia, esta retracción, o esta mucosa, lo que sea, que uno quiera atribuirle nombre, y fíjense los huesecillos, están como las patas de Adrián Suárez, están así, formando un paréntesis chueco. No es la posición normal, esto está dislocado absolutamente, y todo esto son bloqueos y demás. Allá está la ventana redonda, entonces le hice un cureteo del alero, ahí está el fustis, ahí está la membrana. Abrí la membranita, ahí hice el balance de blanco y la arruiné un poquito porque quedó peor la imagen, pero ahí está la ventana abierta, paciente cofótica y todo. Con un Avocat finito cargado con gentamicina, hice la introducción, llené estas burbujas, significa que estaba chupando líquido de la cóclea, después se saturó y empezó a rebalsar, y le puse un cartílago y bajé el colgajo que milagrosamente no se rompió ni nada. Y bueno, y anduvo bien con la gentamicina y a los 5 o 6 meses se puso el implante no le mejoró el acúfeno, no le devolvió la audición por supuesto, nada, o sea, no se adaptó, lo puso Fermurcia este implante, le costó porque estaba fibrosada la cóclea, y después venía con el cuento de si se lo podía arrancar y venderlo al equipo, y bueno, y así funcionó. Como conclusión, es una excelente herramienta complementaria. Fíjense la vista a través de un espéculo con el micro y la vista más completa con endoscopio. Es un complemento interesante. Eh, es- es- Traté de evitar caer en esto, que es lo que todos, viste, saben del endoscopio. En centros formadores, la visión endoscópica proporciona gran aceptación e interacción para quienes presencian la cirugía. Porque uno puede girar la óptica y decir, a ver, mostrame, decime qué es esto, y decime qué es esto. Y así, por lo menos nosotros lo hacemos así. Y se debe tener una práctica en huesos frescos, secos u bovinos antes de introducir el endoscopio en un paciente, dada la delicadeza de las estructuras, también es una obviedad, pero así como síntesis, gran síntesis, yo interpreto que acá hay muchos residentes y residentes que están empezando, y bueno, es una herramienta que está disponible, es una herramienta que hay que dominar, me parece, pero que hay que invertir, hay que comprarse su propia óptica, no esperar que el hospital la compre, demás, cada uno tiene que invertir en eso. Yo escuché una vez, y con esto termino, a el hijo de Vicente Diamante, a Maxi Diamante, que él es maxilofacial, pero en un asado, hablando así como quien habla de cualquier tema, nos dijo, éramos varios escuchándolo, incluido estaba el doctor Orfila, estaba Fer Murcia, si no tenés un 0 kilómetro en instrumental, no te dediques a esto. Y me quedó la frase, me quedó. No, no tengo un 0 kilómetro invertido en esto, pero tenemos
mucho esfuerzo metido en instrumental y hay que invertir. Así que bueno, en mi parecer no hay medicina sin anatomía. Rembrandt, nosotros ahora, y gracias.